con las letras, la estructura de la letra, y la contraforma tiene que ver con el blanco que la rodea. ¿Bien? En el práctico que vamos a trabajar, priorizamos los blancos y priorizamos la contraforma, que es cuando una letra se pierde entre figura y fondo. O sea, priorizamos los blancos en los primeros 3 ejercicios. Tenemos mucho espacio en blanco, poquito texto. Para que no le tengan miedo al blanco. Acuérdense que el blanco es parte del equilibrio de la página. Y en el otro ejercicio, que es de composición tipográfica, jugamos con figura-fondo, en forma y contraforma, que puede ser color o puede ser blanco. Pero para que vamos utilizando la letra como un elemento compositivo de la página, no solo como algo que contiene un mensaje escrito. Bien. Después de lo que vimos la clase pasada, que tiene que ver con esto, con forma y contraforma, ahora vamos a empezar a ver el texto como elemento compositivo. O sea, cuando yo miro una página, tengo letras y tengo imágenes y tengo blancos, espacios en blanco. Eso, según su disposición, me genera una equilibrada y legible, ¿sí? Profe, Si no no sé si acomodamos es bien, internet o es su internet, se le corta mucho. no sé, a ver, la mayoría lo que diga, capaz que es el mío que estoy dable renegar acá. ¿Me escuchan los Yo demás? le escucho bien. Sí, profe. Entonces es el tuyo, Rosy. Sí, seguro el mío. Bueno, acá vemos lo que tiene que ver con el aspecto sintáctico de la letra, que es cómo lo acomodamos, y que es la secuencia de letras que me genera una palabra, la palabra tiene un significado, y a su vez, cómo se acomoda esa palabra dentro de la página para que ese significado, el significado de esa palabra, lo que yo estoy leyendo, lo que quiere decir, sea acompañado por el resto de los elementos que están en la página, reforzado, podríamos decir. ¿Sí? Siempre, siempre, porque ya vamos a empezar a trabajar en este trabajo práctico 3 que ustedes están haciendo, van a tener que manejar una estructura que tiene que ver con la jerarquización de espacios, dividir la página, ya sea con las líneas guías en Corel o visualmente, como a ustedes le quede cómodo el equilibrio de los elementos, dividir la página en sectores, ¿sí? Para poder equilibrar entre los sectores que tienen texto, los que tienen imágenes y los que tienen blanco. Tienen que tener un equilibrio, tienen que fluir esos 3 elementos dentro de la página. No pueden estar todos amontonados, no pueden estar el texto del final arriba porque perdería sentido sintáctico. El sintáctico es lo que dice el texto. Si pongo el final del texto al principio, ya pierde sentido todo el mensaje que estoy dando. Como, Entonces, profe, como las noticias de los diarios, ¿puede ser? claro, obvio, esto va directamente a eso, composición de página, y que ahora lo ven, que tenemos áreas, no están definidas estrictamente, las áreas ustedes las manejan, porque por eso están estudiando diseño, esto lo hacen los diseñadores, las áreas, cómo distribuyen las áreas, las manejan ustedes según cómo quieran llamar la atención del lector. ¿Qué pongo primero? El título y después la imagen y después el texto chiquito. O pongo primero un texto chiquito de introducción, la imagen que me grafica lo que el texto dice, y abajo el título con toda una composición tipográfica súper llamativo, igual que la imagen. O sea, cómo acomoden los elementos, eso lo definen ustedes, ¿sí? Para eso estamos viendo todas estas técnicas. Lo más normal es que dentro de un formato de página tengamos marcados los márgenes, no nos podemos salir de ahí, que es lo que yo les hago con el formato de los trabajos prácticos. Tengo unas líneas de margen y si me salgo afuera, chao, se cortó la letra, no se lee, ¿sí?
La retícula son estas líneas guías que el lector no las ve, son solo para nosotros, que nos dividen los espacios. Son líneas que me dicen de acá hasta acá va la columna de texto, de acá hasta acá va la otra columnita, que es lo que vamos a trabajar ahora cuando trabajemos mancha tipográfica. ¿Se acuerdan que los bloques de texto se ven como rectángulos y cuadrados grises? Si entrecerramos los ojos, el texto se tiene que ver según sus grises. Y después los espacios para la imagen. ¿Sí? Hay elementos que ya los conocen, los voy a mencionar porque tienen que tener plena conciencia de cuáles son los elementos del texto. En primer lugar, la unidad que tenemos, que es la letra, el tipo, ¿sí? La letrita solita. La forma de esa letra, ¿sí? Es la familia, o sea, qué fuente voy a elegir, de acuerdo a lo que yo voy a escribir. Lo hicimos en el trabajo práctico 2, los primeros ejercicios, esos que eran elegir una palabra y buscar 3 familias. Bueno, ¿qué tipo de letra voy a elegir para este mensaje? ¿Cuál es la más adecuada? Después tenemos la palabra, que es la secuencia de letras, una tras otra, organizadas para que tenga sentido a la hora de leerlo. Tenemos la línea de texto, que es la secuencia de palabras, una tras otra. El párrafo, que es la secuencia de líneas de texto, uno tras otro, ya me arma un cuadradito, ¿sí? Y el bloque de texto que está dentro de una columna, que es la secuencia de párrafos. La columna, hasta el punto y aparte, es un párrafo. En una columna podemos tener muchos párrafos. Entonces, ven como de chiquitito a más grande. Y todos esos elementos nosotros los tenemos que tener súper en cuenta a la hora de componer una página. ¿Qué cantidad de texto tengo para ver cómo organizo la página? Después, puntos importantes a tener en cuenta para organizar. El tamaño de la letra. ¿De qué tamaño lo voy a hacer? Si es un título es más grande, si es un copete es mediano, y si es una columna con un bloque de texto es un tamaño más chiquito. El tamaño de la letra me define la jerarquía del texto. Cuanto más grande la letra es porque ahí es donde yo quiero llamar la atención. Ese texto es el más importante. ¿Sí? Entonces, lo que me va a dar el tamaño de la letra es la fuerza del texto. Cuanto más grande la letra, más fuerza tiene el texto. Y lo que me define la fuerza del texto es el espacio que yo tengo entre línea y línea. Que ahora lo vamos a ver en Corel. Ya se lo mostré en la clase pasada, que se llama el interlineado, el espacio en blanco que tengo desde el ascendente de una línea hasta el descendente de la línea que está arriba. Ahí lo estoy mostrando en la imagen. Ese espacio, el interlineado, si lo hago muy grande, la línea de texto queda finita, chiquitita, solita y aislada, pierde fuerza. Si lo hago muy chiquito, las líneas de texto se superponen y pierdo legibilidad. Entonces, con respecto a el tamaño de la letra, es el espacio que yo voy a dejar a la vuelta. Volvemos a la contraforma, que es el espacio en blanco, que está a la vuelta de la letra, que es lo que me da fuerza y me define a mí esa palabra, ese texto, esa frase, lo que sea que estén haciendo. Y entonces, la secuencia de párrafos que se organiza en una columna, esto es muy importante, se denomina columna. La columna tiene dos parámetros, ¿sí? Que es la profundidad, que es el alto, qué tan alta es mi columna, cuánto texto tengo, que hay que calcular eso, se llama maquetación, lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos la justificación, que es el ancho de la columna. ¿Qué tan ancho va a ser? O sea, el ancho de la columna está establecido entre 6 palabras como mínimo y 12 palabras como máximo. Si pongo menos de 6 palabras, las frases se me cortan o me quedan espacios en blanco, que también ya los vamos a ver. A muchos les pasó en los tipogramas, las islas que se llaman, cuando hay 2 palabras largas y me pasa una para el otro renglón porque nos entran las 2 y me queda un espacio en blanco horrible en el medio de la columna. Y 12 de máximo
porque ya sería casi el ancho de la hoja, 12 palabras. Ahora, la cantidad de palabras que uno ponga tiene que ver con la fuente que selecciona. Si seleccionamos una fuente expandida, ¿se acuerdan expandida qué significa? Es una variante. ¿Cuál es la expandida? Miren, hasta los ayudo. ¿Qué es Más una ancha. fuente? La más ancha, una fuente expandida en la más ancha. Yo, si no me contestan, es como que no me están escuchando. Digo, estoy hablando al cohete acá sola, nadie me está prestando atención. Si tenemos una fuente expandida, me van a entrar menos palabras, obviamente. Si seleccionamos una fuente condensada, me van a entrar más palabras. La selección de la fuente que nosotros hagamos, acuérdense que va en función del valor tonal, de qué tan gris quiero o tan oscuro quiero que se vea ese cuadro de texto. Con más o menos espacios en blanco, cuando tengo una fuente muy comprimida con poquito espacio en blanco, eso me va a quedar oscuro. Tengo que ver que se lea bien. Ahora hay que afinar el ojo en esto. Textos más chiquitos. Hasta ahora vienen trabajando todo grande, todo grande. Ahora vamos más chiquitos. Y la justificación tiene que ver con cómo acomodo yo esa columna visualmente en la página. ¿Por qué? Tenemos la justificación completa, que es cuando se hacen dos líneas rectas al costado, queda un cuadradito o un rectángulo perfecto. Puedo trabajar todo en cuadrados. Tengo la justificación a la derecha, tengo la justificación a la izquierda, o tengo la justificación centrada. Eso es porque el Word y es facilísimo. ¿Sí? ¿Qué me hace esto? Que yo cuando entrecierro los ojos, ese bloque de texto me genera una forma. Parte de la línea recta es la parte justificada. Y la otra parte, donde va el texto, las líneas de texto terminan irregularmente, se llama bandera. El diseñador tiene la obligación, miren, escuchen esto, la obligación de trabajar esas banderas para que no sean aleatorias. No pueden, por eso tienen que calcular cuántas palabras van a entrar. La bandera tiene que ser armónica al resto de la página, a las formas o a los elementos que tengan el resto de la página. Y tal vez dándole enter, aumentando los interletrados para que sean más las palabras pasen para el otro renglón, o reduciendo los interletrados. O sea, no solo tiene que tener en cuenta la línea recta, sino la otra parte de la columna, que es la bandera. Que eso le da equilibrio o no al conjunto total de elementos de la página. Entonces, acá vamos a ver dos aspectos en el diseño de la página. La legibilidad y la legibilidad. Pregunta de exámenes esta, lo tienen en la guía de estudio. La legibilidad tiene que ver con la forma de la fuente. O sea, cuando yo veo una letra y la puedo leer perfectamente porque distingo cada una de las palabras. Las que tienen bastones altos, las que tienen rasgos descendentes, los ojos. Se ve claramente la forma de la letra. Cosa que no pasa, por ejemplo, con las fuentes originales, ¿sí? Vieron que las fuentes originales tienen formas rarísimas por ahí o demasiados adornos que hace que se pierda la forma original o la estructura, podríamos decir, de cada una de las letras. Cuesta por ahí bastante leer palabras cuando eligen fuentes originales. Por eso son solamente de adorno las originales, no son para escribir textos. Y la legibilidad, lo que digamos, la clave para la legibilidad, en primer lugar, es el tamaño. Si tengo una letra chiquitita, ¿vieron las letras de las recetas de los remedios? ¿Sí? Si no se ponen anteojos, no hay, o por lo menos yo, que ya estoy media ciega, pero yo veo gente que le cuesta horrores leer, porque son diminutas, o sea, están, no sé, en 4 puntos, 5 puntos máximo, diminutas, finitas, grises, no tienen contraste con el fondo,
porque quieren escribir muchísimo en un papelito de 10 por 10. Y al fin y al cabo termina siendo contraproducente, no se puede leer. O sea, por más información que vos me quieras dar, si yo no la puedo leer, no me sirve de nada toda esa información. Tiene que ser legible, en primer lugar. Ahí es donde ustedes van a trabajar. El tamaño, y de acuerdo al tamaño, o sea, y la fuente, qué fuente es más legible que otra, y de acuerdo al tamaño, se va a trabajar lo que es el interlineado y el interletrado. Más juntito, más separado, más amontonado, con más aire. Eso lo eligen ustedes para que se lea bien. Acá me habla de, acá sabe que tuve un problema porque me cambió la fuente, coso. Pero me habla de los bastones ascendentes y descendentes. Hay diseños de fuente que la parte ascendente de las letras son muy cortitos, chiquititos. O sea, divina la fuente, muy hermoso la estructura, novedoso y qué sé yo. Pero una D y una A no se pueden distinguir porque tienen así un bastón ascendente, no sabes si es una D, si es una A. No se distinguen una de otra porque hay muy poco ritmo. Al ritmo se le llama esto, las letras altas y las letras bajas, baja, baja, alta, baja, baja, baja para abajo. El ritmo es ese, cuando voy leyendo el ojo va haciendo esto con las letras. Si las letras no tienen una estructura que se defina los ascendentes de los descendentes, el ojo hace esto y llega un momento que no podés distinguir una letra de otra. Acá ilícito, que se cambió la fuente, se supone que es una palo seco. Como ustedes ya manejan esto de la forma de las letras, imagínense ilícito escrito en palo seco. Palo seco, la I mayúscula y la L minúscula son exactamente iguales. Parece que fuera una L o dos I mayúsculas. ¿Sí? A eso se refiere con elegir bien la tipografía de acuerdo a lo que el texto va a decir. ¿Sí? Y después entramos en la legibilidad, que la legibilidad, después de trabajar la legibilidad tiene que ver con cómo acomodamos ese texto que elegimos ya, que le dimos la legibilidad adecuada, cómo lo acomodamos en la página para que al lector le quede cómodo. Y desde el principio al final, que el texto solo lo vaya llevando a la lectura. Si ponemos cosas chuecas, dada vuelta, y el lector tiene que estar moviendo la cabeza, chao, se perdió el hilo de la lectura. No tenemos legibilidad clara en ese diseño de página. Y yo creo que hasta acá me dan unas reglas con respecto a los espaciados. Acá están las islas que yo les decía. Con respecto a los espaciados entre las palabras, a veces las queremos amontonar un poquito más para que nos entre más texto en una columna porque no tenemos tanto espacio. Y es importante cuando empezamos a reducir los interletrados, o sea, a amontonar las palabras, que tengamos en cuenta que el espacio mínimo que tiene que tener una palabra de la otra es el ancho de la letra T. Y el espacio máximo es el ancho de la letra A o la letra M, que son las más anchas. Si nos pasamos de ahí, ya es como que queda o demasiado amontonado o demasiado abierto, y también se pierde esto que es el ritmo de la lectura. Y acá también está un ejemplo de las llamadas islas en las columnas que quedan re feo cuando tenemos una palabra muy larga y se pasa para el otro renglón. Y me quedan esos espacios en blanco horribles. Bueno, ahí es donde hay que trabajar el interletrado o los espaciados entre palabras exclusivamente de esa partecita, de esa palabra, para no modificar toda la columna. Seleccionamos esa palabra y le reducimos el interletrado a esa para que entre todo en una sola línea de texto. Esos espacios en blanco son imperdonables en un diseño. Te sacan totalmente la legibilidad de la página. En esta parte hay un resumen de todo lo que ya dije.
Y seguimos con el mismo tema que tiene que ver con la métrica vertical y horizontal del tipo, que es la altura, qué tan alta es. ¿Sí? Esto ya lo vimos en las partes del tipo, la altura de la X, que es la altura de las minúsculas, el rasgo ascendente, que son los bastones que van hacia arriba, o sea, a la altura de las mayúsculas, y el descendente, que es las colas, las que van para abajo. Hay una característica que me muestra acá, en cuanto a la altura, que tiene que ver con que las letras que son curvas, tanto arriba como abajo, siempre pasan un poquitito más de arriba de la línea de la altura de X o del ascendente o del descendente. ¿Por qué? Porque la curva es como que la parte de arriba visualmente pierde fuerza, entonces se hace un poquitito más alto para que tenga la misma fuerza que las letras que son rectas. Si ya se van a ver, ya van a ver cuando trabajen bien vectorización de textos, que si trabajamos todo sobre la misma línea, la altura, las letras que son curvas me quedan como más chiquitas o débiles o que pierden fuerza. Esto tiene que ver con una cuestión visual nada más, porque si lo ven métricamente, digamos así, o geométricamente, es más alta, pero el ojo no lo percibe, el ojo lo ve como más débil o más chiquito a la parte de la curva. Por eso siempre se trabaja un poquito más alto. Igual esto es opcional, porque es como que lo que ustedes quieran demostrar semánticamente, porque acá hay que buscar entre lo sintáctico y lo semántico. ¿Qué dice y quiero mostrar? Y ahí elijo yo a ver cómo lo hago para que sea lo que yo quiero. Y después, en la métrica horizontal, me habla de los espacios entre las letras. Acá voy a poner que se vean los dos ejemplos. Ahí. Hay algunas letras, acá me pone de ejemplo la J, hay algunas letras que mucho aire. Fíjense que la J, su parte descendente, una curva. ¿Sí? En la parte de abajo me muestra la A y la J con la distancia, el interletrado, sería por defecto que tienen todas las letras. Todas las letras tienen una distancia de 3 milímetros una a otra. Y acá donde me dice el diseñador debe elegir si va a cerrar esa distancia. ¿Por qué? Porque la J me lo permite. Para que no tenga ese espacio en blanco tan grande, puedo ir acercando las letras según su forma. Otra vez hablamos de forma y contraforma, para que la palabra se vea bien. O las amontono más, o las separo más, o las subo más, o las bajo más. Ya ven que en una palabra tienen un montón de opciones de diseño para hacer. Y hasta aquí no, sigue un poquitito más, porque lo vamos a usar ahora para valor tonal a esto, que es el interletrado y el interlineado. Súper importante, el espacio entre las letras y el espacio entre las líneas. Generalmente cada diseño de fuente trae ya definido un interletrado y un interlineado. Ya van a ver que si escriben el mismo texto con distintas fuentes, se modifican los espacios también. ¿Por qué? Porque el diseñador de la fuente dijo, esta letra necesita más aire. Y hay otro diseñador que dijo, esta letra necesita estar más comprimida para que se vea mejor. Entonces, el diseño de las fuentes también viene con el diseño de los espacios. Cada fuente tiene definidos determinados espacios según su forma. La tarea del diseñador es modificar estos espacios en función de la mancha tonal, ¿sí? Del valor tonal, de lo que vamos a trabajar en este trabajo práctico. Qué tan oscuro, qué tan pesado quiero que sea de acuerdo a cómo yo lo ubico en la página. Y hasta aquí. La clase que viene vemos atributos del párrafo, que es otra cosa.
Cierro y dejo de compartir. Bien. ¿Se entendió más o menos? No es mucho ni muy difícil. Sí, Ok. profe, sí se Sí, profe. entendió. Bien. Entonces, ¿alguien empezó el trabajo práctico número 3? Yo no. Vale, muy mal. De hecho ya sabía, porque a mí me avisa la plataforma cuántos entraron a leer. 2 entraron a leer. O sea, sepa que la plataforma es re buchona, re. Hasta me da los Profe, horarios y el tiempo de permanencia de cada uno. Sí, Rocío. Ah, sí, ahora no me vengan a dejarla abierta ahora para, porque ya está, ya sé que no entran nunca. Rocío, diga. ¿usted nos da las 2 semanas que tiene mesa de exámenes? ¿O vamos a tener clase con usted? Es una semana. Es la semana que viene nada más. El jueves que viene no tenemos clase. Porque yo tengo mesa de examen. Ah, bueno, profe. Y el jueves que viene se suspenden las clases de todas las materias. ¿Qué hay, profe, que no les da la semana? No, no tenemos clase. Ah, bien. No, no me asusten. Si yo tengo que ir a afectar a varios profes. Bien. No, la semana que viene no hay clases. Así que aprovechen primer año, que va a ser la única vez en su vida. El año que viene les va a tocar estudiar para los finales, en esta semana de exámenes. Aprovechen para avanzar, o sea, no es semana de descanso para ustedes, sobre todo porque vienen atrasados. Siéntense desde las 8 de la tarde hasta las 11, el horario de clases, a terminar con los prácticos. Aprovechen esa semana. Sé que en todas las materias tiene mucho trabajo, pero es como así es siempre. Así que, Profe, sí. disculpe, le hago una pregunta. Si no respondí, porque yo entré a la plataforma, pero no respondí las encuestas que teníamos en, bueno, las primeras clases. Si no respondemos a esas encuestas, no podemos subir los trabajos prácticos, ¿no? Mira, hay guías de estudio, se llaman guías de estudio, que en realidad no tienen, no son una evaluación para mí, son una autoevaluación para ustedes. O sea, decir, a ver cuánto sé de lo que acabo de leer, cuánto aprendí, por eso tienen varias oportunidades para hacerlo. Yo no sé, yo lo hice y yo hasta que no me saqué un 10, cuando me sacaba un 7, un 8, dije, no, ¿a dónde me equivoqué? Y volví a leer y lo volví a hacer. Debe ser porque yo soy media súper exigente conmigo misma. Pero he visto gente que se ha sacado un 350 y la hizo 3 veces con 350 y la dejó así. ¿Qué me importa? No sé nada, dijo. Malísimo. Aparte, se ríe Pablo, me encanta. Pero es verdad. Yo digo, chicos, esas guías de estudio, que lo dije la clase pasada, son una práctica para el parcial. Así como esa guía de estudio va a ser el parcial. Entonces, les recomiendo que lo hagan, porque van a practicar para después poder rendir. El parcial no es que tiene muchas oportunidades para equivocarse y inclusive tiene un tiempo máximo, o sea, ni siquiera van a tener tiempo de leer los apuntes. En la guía de estudio sí, pero en el parcial tienen 15 minutos para responder las preguntas y si se equivocaron, se equivocaron. Entonces, mi recomendación es que hagan esa guía de estudio a conciencia las veces que necesiten hasta que les salga bien. Porque es la práctica para el parcial, que es dentro de un mes. Profe, a mí me pasó con respecto a lo que pregunta el compañero, lo tuve que hacer sí o sí porque no me dejaba ver nada ni subir los trabajos ni nada. Bien, sí, eso iba. También lo puse como actividad correlativa a los trabajos prácticos de eso. ¿Por qué? Porque si no lo pongo como correlativo, pasa esto, que ni siquiera lo hacen. Y es importante, no es que yo quiera hincharle la pelota ni nada, es porque tienen que hacerlo, es parte de, ¿sí? Sí, lo que va a pasar es que no van a poder seguir. Yo pongo cada tanto, porque no en todo, cada tanto una clase
o una actividad correlativa y obligatoria. Cada tanto así, al tutum, cuando me da la gana. Eso quiere decir que si no lo ven todos, si no van con todas las clases, van a llegar a un punto en donde no van a poder seguir. Es para los que dicen, total, presento todo junto a fin de año. Jaja, se siente. Claro, sí, justamente era eso, que no nos dejaba avanzar si no lo Si no respondía. empezás desde el principio, como Claro. todo. Bueno, entonces, digamos, el trabajo práctico 1 ya finalizó. Queda ahora el 2 y el 3. No, dije que lo iba a cerrar esta semana. Así Ah, que bueno. tenés tiempo todavía. Ya para la semana que viene va a estar cerrado, porque ya está, que es 5 meses para hacer un trabajo práctico. ¿Cuánto van a estar? Ya, está bien que yo sea buena, pero tampoco la pasión. Bueno, profe, gracias. Profe, Ya, tengo una pregunta, o una diga. duda más que todo en Corel, porque yo estoy intentando hacer, ¿cómo se llama? Mover las letras, hacer el interletrado y el interlineado, pero se me sale el Corel, literalmente se sale el Corel, no tengo ni idea. Y lo único que me deja hacer es expandir la letra y condensarla así con todo. No, no, Se te cierra el programa. se me cierra. Dos problemas pueden ser esos. Que la memoria RAM de tu computadora no te dé abasto con el programa o que esté mal instalado. Yo creo que la tendrías que ver qué memoria RAM tiene tu compu. Ahora me fijo y le digo. Ay, no escuché, se cortó justo. Que ya me fijo y le digo porque es Ah, una PC, ah, no es computador. claro, mínimo necesitan 2 gigas de RAM para el core, mínimo. Y sepan que tienen que esperar con cada efecto que hacen como 4 o 5 minutos, que termine de pensar, no lo apuren para que no se les cierre. Mínimo. Bueno, entonces, mi pregunta era si habían empezado, tuve unos problemas. Bueno, sí, chicos, tienen esta Profe, semana para poner el ¿me día. escucha? Flor, diga. No me deja subir el trabajo a la plataforma porque pesa más de 30. Pero en ¿Cómo hago PDF, para...? Flor, PDF no, es Es justamente un PDF, formato. Qué raro, porque el PDF dice que justamente es un pesa más que formato 30. para subir a internet. No sé por qué no me deja. No, tampoco sabría decirte porque no es pesado. O sea, hay PDF de 200 páginas subidos. Claro, El ¿serán las PDF fotos? no te cuenta, no, no porque al convertirlo en PDF la foto deja de ser foto, es parte del documento, Claro, por eso es liviano. Pero ¿por qué tenés fotos en un trabajo? Por por la foto de está la... bien, el Sí. trabajo 1, vos sos una de las rezagadas. ¿Lo hiciste en Corel, Flor, o lo hiciste en dónde? En Core lo hice, sí. No Pero no sé debería por qué, pesar. claro. Fíjate a la hora de exportar, cuando te da las opciones avanzadas, de ponerlo comprimido, de sacarle todo lo que le dé Ajá. alta Ya voy a, calidad y todas esas cosas. ya voy a ver de volverlo a exportar también. Claro, volverlo a exportar y fíjate en las opciones, las avanzadas generalmente están esas opciones de calidad, de peso, de mantener la calidad de la imagen, y eso te lo hace mucho más pesado. Bueno, yo preguntaba si habían empezado con el trabajo 3 porque tenía hoy la intención de explicar en Corel cómo era solucionar los problemas que venían teniendo. Ahora se me complicó la clase porque si nadie empezó el trabajo 3, nadie ha tenido un problema, no tiene una duda, y yo me voy a poner a explicar cosas que ni siquiera van a saber qué son porque no lo han hecho. Díganme qué hago. Lo que pueden hacer es, vamos a hacer esto.
para que les sea útil, de verdad. Si yo me pongo a explicar ahora cosas que todavía ni han empezado, se van a olvidar. Así de simple. No les va a servir para nada. Entonces, podemos hacer una cosa. Pueden abrir el Corel y lo vamos haciendo en paralelo. Ya para que les vaya quedando algo, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué están haciendo? Están leyendo el trabajo práctico, me imagino. Están todos calladitos ahí, silenciosos. ¿Se cayó el internet en La Rioja? Hola. Sí, sí, es el sonda. Se desconectaron todos, se fueron. Bueno, me voy. ¿Qué ves? A ver, me veo yo nomás acá. Profe, Ya. ahí me estoy fijando y me deja, ¿cómo se dice? Me deja usarlo, hacer las letras, pero cuando las convierto a curvas. Y Mm. memoria RAM tengo 4. Entonces debería funcionar bien. Sí, Cuando la convertís a curvas, ya no te lo lee como texto, entonces ya no podés manejar interletrado e interlineado a curvas. no. Se te va a complicar ahí. Los muevo, por ejemplo, los muevo 5 lugares y se sale completamente. ¿Qué es lo que mueve 5 lugares? No entiendo. O sea, los muevo para un costadito, o sea, los muevo. Los muevo. Ah, de a una. Ajá. Lo que pasa es que igual en este caso, en este práctico, no estarías necesitando mover de a una. Bueno, Y ahí con... voy con Ibis. Voy con Ibis, ahí te voy a mostrar. Bueno, profe. La única que me hace trabajar. La única. Vamos a compartir Corel. Ahí está. Este. Bien. Trabajo práctico número 3. Empiezo con el trabajo práctico. Les había pedido este texto en un tamaño máximo de 14. Máximo. ¿Sí? El primer, voy a copiarlo. El primer ejercicio tiene que ver con espacio. Eso es, primero selecciono la fuente que voy a usar. Recuerden que el otro ejercicio es variables, o sea, que la fuente que yo elija tiene que tener distintas variables para que me dé muchas opciones de diseño, más libertad podríamos decir. Yo voy a elegir la gota, que tiene muchas. Más libertad de diseño, pero la gota más finita me gusta más para este. Gota normal. Bien. Tienen que elegir una fuente que tenga muchas opciones de variables. El primer ejercicio es espacio. Eso es que voy a separar el párrafo en líneas de texto. Ay, me dio vuelta de comer. Ahí está. Separo el párrafo en línea de texto con control K.
aprieto Control K y me separa el párrafo en líneas de texto. Cada una de las líneas de texto las voy a ir acomodando en la hoja de acuerdo al diseño que yo quiera hacer. Por ejemplo, yo voy a acomodar acá, voy a hacer una composición simétrica vertical, digo horizontal, arriba y abajo, más o menos parecido. Y esta del medio que me quedó acá molestando, la voy a girar. Me voy arriba a la barra de herramientas donde dice ángulo de rotación y ahí le pongo un ángulo de 90 grados. Giro y esta la voy a poner por aquí. Y ahora ya no me gusta cómo me quedo esta. Lo que yo voy a trabajar acá es la composición de la página. Por ejemplo, donde termina esta línea vertical, puedo sacar una línea guía del costado y para marcar que donde termina esa línea vertical es donde va a terminar la línea de texto de abajo. Justo tiene que coincidir. Y ahora me gustó eso de girarlo, así que voy a empezar a probar de girar otras y de ver qué composición genero yo en la página. Borro las líneas guía para poder ver qué se hizo en la página. ¿Sí? Y fíjense que lo único que estoy haciendo yo es moviendo las líneas de texto para ver qué genero, cómo las acomodo. Ahí me gusta. Ahí está, listo. Terminé la primera. Esa es la tarea. Girar, mover, buscar, moverlos para un lado, para el otro. También podría haberlos acomodado desde la línea más larga. Esta es más larga. No, estas son iguales. Tengo dos líneas iguales. Acá tengo otra. Lo he centrado. Y después tengo dos verticales que la pongo acá. Y ahí generé otra figura, otra forma de cómo acomodar los textos. Recuerden que también tienen la opción esta de hacerlo como hicieron el caligrama, de alinear el texto adaptando el trayecto. Ahí. Después tengo que separar ese texto para que no me quede el círculo, obviamente, dentro del diseño, porque no, me está diciendo solo texto, no tengo que usar figuras ni nada. Y ahí genero otra forma, otro diseño. Profe, Sí. o sea que en la primera de composición tipográfica de espacio podemos usar cualquier tipo de fuente tipográfica. La fuente que elijan es para los 3 ejercicios, la misma fuente para los 3 ejercicios. La misma fuente, por eso le digo, elijan una fuente que tenga variables para que los otros 2 ejercicios no tengan ningún problema. Ahí generé otra forma. Fíjense que lo único que estoy haciendo es mover las líneas. Listo, ahí tengo otro diseño. Tal vez si esta línea la pongo acá. Esto es probar cómo manejo yo los textos, poquitos textos, en el espacio en blanco, sin modificar, sin necesidad de que el texto me ocupe toda la hoja. Fíjense que no necesito que me ocupe toda la hoja. Profe, ¿Bien? ¿y puede Sí. ser con el mismo texto siempre o lo tenemos que cambiar? Pueden usar este texto y ahí en la consigna les puse. Pueden cambiar los números por palabras, pueden cambiar las abreviaciones por palabras completas, pueden cambiar las palabras completas por abreviaciones. O sea, este es el texto que ustedes van a usar, que yo se los puse en la plataforma ahí para que lo copien y lo peguen. Pero sí pueden modificar las abreviaciones, hacer las palabras completas, los números, usarlo como palabras. ¿Por qué? Porque por ahí yo necesito acá una línea de texto mucho más grande y entonces pongo año 2020 con palabras.
o trabajo práctico número 3, porque voy a necesitar una línea de texto más larga, depende del diseño que ustedes quieran hacer. Las líneas de texto son líneas compositivas en la página. Ese es el primero, ¿sí? Desparramar las líneas de texto en la página. Profe, pero no se puede repetir el texto, ¿verdad? ¿O sí? No, únicamente con esas 5 líneas. No más, ni menos. Exactamente esas 5 líneas. No más ni menos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer? Me van a repetir 25 veces el mismo texto y me van a ocupar toda la página con texto. Y no es la idea en este ejercicio. En este ejercicio la idea es que haya mucho blanco. De ver cómo distribuye ese poquito texto en mucho blanco. El segundo ejercicio dice, en un solo bloque, utilizar variables. Acá tengo un solo bloque de texto, no lo puedo separar. Pero, por ejemplo, lo voy a ubicar acá más abajito y ahora voy a trabajar las variables en este bloque de texto. Las variables pueden ser, acuérdense, de cuerpo, de trazo, condensadas, expandidas. Control K para separar las líneas. Control K de nuevo en la línea. Esto no es convertir a curva, estoy trabajando todo texto. Control K para separar por letra o por palabra. Por ejemplo, a esta T de aquí lo voy a separar del punto porque no me gusta ese punto. Control Z, deshacer. Control K, separo la T del punto. A esta T lo que le voy a hacer es una variable de punto. La voy a hacer más grande. ¿Por qué? Porque quiero que me abarque también la palabra tipografía. Ese puntito ahí, horrible, lo saco. Entonces, empiezo con la T grande en la línea de abajo de tipografía. Para que ahí, tipografía, control K, porque quiero separar esa palabra. A tipografía le voy a poner una variable de trazo, o sea, la voy a hacer negrita. Y le voy a borrar la primera T que me molesta porque ya tengo la T grande ahí con la que formo la palabra. Esto es el otro. En un solo bloque trabajo solo variables. La P esta también la voy a poner en negrita porque si no me queda como descolgado. Y lo que voy a hacer es trabajar esta P. Fíjense, si pongo una línea guía, en la misma línea de la I, para que me coincidan ahí, el interletrado que yo generé ahí, me lo refuerce la P. Y la voy a subir un poquito para que la línea base de la P me coincida con el resto de la frase, del párrafo, número 3. También lo voy a poner en negrita para que no quede descolgado. Lo pongo en la línea de la P. Acá se trabaja esto, el zoom extremo para ver los detallitos. Y este 3 también me gusta, así que también lo voy a cambiar la variante, voy a poner una gota bold, mucho más grande que la take, y le voy a trabajar el tamaño, también me gusta. Lo puedo poner ahí abajo. Trabajo práctico número 3. Bueno, ahí trabajé una parte del texto. Ahora, composición tipográfica, que es la otra línea. Lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, en tipográfica, lo voy a expandir un poquitito. Para que me cierre con la altura del 3, por ejemplo. Lo achico un poquito. Y sí o sí lo voy a tener que poner en negrita para que parezca que es del mismo. Bueno, la línea del 3, miren, la línea de abajo del bastón del 3, lo voy a hacer coincidir con la N. Le voy a dar control para que se mueva en línea horizontal.
Con control solo puedo mover horizontalmente. Así me coincide la parte de abajo del 3 con composición tipográfica. Esto es trabajar variables en un solo bloque de texto. ¿Sí? Es más, composición tipográfica lo voy a agrandar hasta la altura del 3, que me coincida. También puedo trabajar mayúsculas, ¿eh? Estos dos textos, los dos en mayúsculas pueden quedar muy bien. Se van a textos, cambiar mayúscula, minúscula, elijo mayúscula, aceptar. ¿Por qué? Porque la mayúscula lo que hace es que no tenga alturas la letra, entonces me genera, ven si yo lo pongo sobre el 3 para ver que esté a la misma altura del 3. Ahí está. Me genera visualmente una línea recta. Ahí yo empiezo a trabajar este bloque de texto. Fíjense que después tengo que seguir con todas las otras palabras. Primer año, diseño gráfico, profe Nancy Alfonso, pero acá en esta parte, por ejemplo, miren, acá en tipografía, este espacio en blanco que me quedó horrible, no me gusta, es demasiado blanco, sí o sí voy a tener que bajar. Esto tiene que ver con un equilibrio visual, porque lo que yo estoy haciendo es componiendo un bloque de texto como si fueran figuras fondo, ¿sí? Y quiero que llegue justo hasta la línea donde termina tipografía. Bien, hasta ahí. Tipografía y 3 tienen que llegar a la misma línea. Esto se llama composición, que es lo que vamos a hacer en el otro, componer con los textos. Pero en este de variables, lo que hago es esto, chicos. Lo que yo no puedo hacer es lo que hice en el otro, por ejemplo, que me llevo una línea de texto para el otro lado de la página, ¿sí? Esto no. No puede. Lo que sí tengo que hacer es trabajar todo en un solo bloque y a ese bloque le voy agregando variables. Acá también pueden girar las palabras, pueden invertirlas, pueden trabajar todas las variables que quieran, todas. Por ejemplo, primer año, el 1 lo voy a hacer más grande porque a año lo voy a girar. 90 año lo voy a girar para que me quede a la misma altura del 1, ¿ven? Ahí, primer año. Ahí. Y justo entre los dos renglones, quiero que ocupe justo la mitad. Es más, si fuera hasta más sutil, voy a medir con la línea guía que la línea de la I me coincida con la línea del 1, o sea que los dos terminen, los dos generen visualmente una línea. Este también va en negrita para que sea igual que el otro, que este. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es este ejercicio? Miren, diseño gráfico sí, también me entra en un solo bloque ahí, uno abajo del otro. También lo puedo hacer a los dos en mayúscula para que sea lo mismo que la línea de arriba, pero ya no en negrita, por ejemplo, para que no sea igual, es como para darle unidad y variedad. La unidad la voy a tener en que las dos son mayúsculas y los dos están en doble línea, podríamos decir. Y la variedad la tengo en que uno está en negrita y el otro está en normal o regular. Y termina, necesito que termine en la misma línea que la de arriba, o sea que le doy el tamaño adecuado. Y así voy siguiendo, diseñando mi bloque de texto. ¿Se entendió cómo es el ejercicio 2? También sí. Recuerden que, ve por ejemplo acá, profesora, control K. Yo, Nancy Alfonso, esta palabra Nancy Alfonso, la voy a
la voy a agrandar tal vez para que me cierre ahí el cuadrado del bloque. Y profesora, tengo un espacio en blanco acá muy grande, entonces la voy a condensar para que me ocupe ahí el espacio en blanco. Voy a respetar la línea de la T. Ahí está. También tenemos la opción de inclinarlos, acuérdense que es otra de las variables. Juego con las inclinaciones de determinadas palabras. Por ejemplo, si yo quiero acá que la I y la A, que la I y la A combinen, ahí la línea oblicua esta, juego con la inclinación. También puedo, si quiero, convertir a curvas para determinados detalles que ya quiera hacer y juego con la manipulación. Entonces el bastón de la I lo voy a subir un poquito más arriba para que termine ahí. Qué bonito. El profesor ahora me quedó muy lejos, lo vamos a estirar un poquito más. ¿Qué tan lejos? El bastón de la N también vamos a hacer el mismo detallito que hice en la I, lo vamos a bajar un poquito más. Porque si no, este espacio del medio me queda recontra mil vacía. Bueno, así. Esta es la tarea de el segundo ejercicio, que se llama variables. ¿Sí? Trabajar con todas las variables que conocen para generar un cuadro de texto. Ahora, si yo entrecierro los ojos en este diseño, es como que tiene mucho peso arriba, está muy oscura la letra, y abajo va perdiendo. Entonces, para equilibrar, trabajo, si quisiera, ojo, porque esto, acuérdense que tiene que ver con su elección, su elección de diseño, su propuesta de diseño. Acá también, por lo que yo veo, ya me está faltando algo pesado. Entonces, para trabajar lo mismo que primer año, año 2020, también lo voy a girar. Lo voy a achicar a la altura del 2020 y tengo. Ven que yo no modifiqué la línea de texto, sigo trabajando año 2020 en la misma línea de texto, pero sí lo que modifiqué es cómo lo manejo, cómo lo trabajo. Y hay equilibrio, hago equilibrio entre la línea superior y la línea inferior. Si quisiera con Isaac también hago exactamente lo mismo. Isaac puede ir en negrita y expandido. Y, perdón, condensado. Isaac y Mario Krusich va a ir, por ejemplo, en dos líneas de texto como tengo arriba, más chiquitita. Isaac lo quiero que ocupe más lugar. Ahí está. Bueno, y ahí me quedó esta línea del medio que todavía no decidí cómo la voy a trabajar. Pero más o menos. También puedo trabajar, recuerden, yo sigo haciendo control K y voy separando letra por letra, porque yo veo que acá el Nancy Alfonso me está haciendo falta algo que haga como más peso. Puedo trabajar letra por letra la cuestión del peso visual, ¿sí? Si yo, por ejemplo, convierto a curva esta O, control Q, y la descombino, le saco el ojo y me queda una O sin ojo, o sea, mucho peso visual. Que para que me combine con el resto de mi diseño, puedo hacer lo mismo con esta P. Convierto a curva y arriba donde dice descombinar, ¡pum!, desaparece el ojo. ¿Ven? Y ahí ya estoy teniendo un criterio de diseño con esas dos letras sin ojo. O sea, esto es sentarse a jugar, ni más ni menos. Sentarse a jugar y entrar a ver cómo va quedando mejor, qué puse de más, a dónde lo saco, qué cambio, si me coincide o no me coincide, si me queda mucho blanco o no. También recuerden que yo ahí les di
los ejemplos que pueden trabajar una palabra, por ejemplo, vamos a trabajar 2020. Una palabra la pueden trabajar ahí. 2020. Y el resto de los espacios los completo con los otros textos. Trabajo práctico número 3. Composición tipográfica también pertenece a la primera línea, o sea que va ahí arriba. Este 20 puede ir inclusive hasta más grande abajo. Y voy llenando los espacios que me quedaron. Por ejemplo, tipografía primer año va acá arriba. Inicio. Tipografía todo en minúscula voy a poner. Por ejemplo, tipografía primer año, a tipografía le voy a agregar un interletrado para que me ocupe todo ese cuadrado y lo ubico en ese espacio que me quedó ahí. ¿Sí? Profesora Nancy Alfonso entra justo en este cuadradito. Es otra línea más. Y vean que no, lo que yo no hago porque no tengo que hacer es desarmar el bloque de texto. Todo tiene que trabajar en un mismo bloque. Profe, ¿puedo cambiar el texto de último lo que está abajo, ponerlo arriba, moverlo, o tengo que respetar la composición? Sí, porque acuérdense que el texto en este caso sí se tiene que leer. No importa el orden, porque toda esta información no tiene un orden lógico. Como lo acomoden, sigue siendo la misma información. Pero sí se tiene que leer. Lo pueden cambiar del lugar a las líneas de texto, inclusive pueden cambiar las palabras, sacar los números. Todo eso lo pueden hacer en función de su bloque de texto, de lo que necesiten para trabajar. En este caso, las letras son formas geométricas, que sí tienen que leerse, pero son formas geométricas. Y el tercer ejercicio es la combinación de estos dos. O sea, no necesariamente tiene que ser la combinación, pero una vez que hicieron el primero, le salió algo bonito que al final no lo dejaron porque no estaba bueno del todo. Hicieron el segundo, les gustó cómo le quedó una partecita, pero no les encajaba dentro. Entonces, todos los que descartaron del primero y el segundo lo pueden trabajar en el tercero. El tercero es libre. Pueden trabajar en bloque o pueden trabajar 2 líneas en bloque y el resto de las líneas desparramadas. O sea, en el tercero sí pueden hacer lo que quieran. Siempre con la misma fuente y sin exagerar por ahí con los textos para llenar toda la hoja. Acuérdense que lo importante acá es mucho blanco. Ahora, si van a llenar toda la hoja, porque hay ejemplos que vi que sí llenan toda la hoja, inclusive cortan los textos al borde de la hoja, tienen que tener una coherencia de diseño. O sea, sí, era necesario esto porque está buenísimo. No es que hago el texto grande, plum, lo acomodo ahí, lleno la hoja, listo, ya está. No. Tiene que tener una coherencia. Bueno. Ahora, ¿hasta ahí va bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, o sea, en este que está haciendo ahora, que es el de variable, Sí. ¿tenemos que usar la misma tipografía con diferentes fuentes de la misma o varias? Tiene que ser la misma fuente, espacio, variables y libre, los 3 primeros ejercicios con la misma fuente.
En este ejercicio, variables entran las bold, light, extra light, regular, medium, extra bold, ¿sí? Las variables de esa fuente que eligieron. Y también entran condensada, expandida, inclinada, la variante de punto. O sea, variante de punto es si la hago más grande o más chiquita. Acá tienen que usar todas las variables. Les recomiendo que vayan diciendo en voz alta, para que se les quede, cuál es la variable que están usando. El nombre. Es una manera de estudiar sin tener que sentarse después horas y horas a leer los apuntes. Ya lo saben, no necesitan volverlo a estudiar. O sea, elijan una sola fuente para estos 3 ejercicios. Una sola. Solo pueden usar variables. No me usen varias fuentes. Bueno, profe, entendido. Entendido. Muy bien. Bien. Ahora vamos con... Me voy a correr de nuevo. Desarmé todo el cuadro de texto y no guardé una copia. Bueno. Con composición tipográfica, que es el otro ejercicio, que es en color y en grises. Acá, en composición tipográfica, ya no necesitan usar todos los textos. Lo que sí necesitan hacer es, que es muy parecido a esto que estoy haciendo acá, pero ocupando toda la página. Toda la página. Usar estos textos es opcional. Lo que yo les había dicho es acá que sí ya pueden combinar otras tipografías. Y esto es muy parecido a los collages que hicieron con las familias tipográficas. Lo mismo, es como acomodo yo las letras en la página para que me generen una composición visualmente atractiva. Primero voy a trabajar con las letras así, como letras, acomodándolas. Después que las termino de acomodar, las puedo manipular, o sea, ahí las puedo convertir a curvas y trabajar figura fondo. Acuérdense que este lo pueden hacer en color. ¿Ven lo que yo estoy haciendo? Estoy utilizando las letras como formas geométricas. Este 3, por ejemplo, lo voy a convertir a curva. Porque esta parte del 3 no me estaría agradando mucho, entonces lo voy a deformar un poquito. Para mi composición creo que es súper necesario. Lo deformo ahí. Lo deformo ahí. Y quiero que esta línea coincida con esta. Entonces voy a bajar acá. ¿Ven cómo trabajo con el zoom? Cuando trabajan con vectorización, hay que trabajar los detallitos con el zoom. Porque después, si no, los errores saltan. Una curva que esté mal hecha, cuando lo van a imprimir, se renota. Listo, el 3 así me encantó. Y me gusta la palabra tipografía, porque es mi materia. Es lo más lindo que hay. Entonces lo voy a poner en esta línea del 3. Que sea paralelo. Ahí. ¿Y saben qué? La T, voy a trabajar acá la I, porque voy a inclinar la palabra tipografía para que la I... No es esta la inclinación. Es esta la inclinación. No, tampoco. Ay, voy a tener que enderezar. Que la I me quede con ese ángulo que tiene esta línea del 3. Porque de eso se trata la composición. Jugar con las líneas paralelas, las líneas perpendiculares, para que todo coincida. ¿Ven? Ahí me coincide la inclinación de la I con la inclinación del 3. Inclusive, si lo pongo así superpuesto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la mínima expresión del carácter? Bueno, estoy tapando un pedazo de la letra, pero quiero que se siga leyendo. La P es la única que me complica ahí, que no se lee.
Entonces, lo que yo voy a trabajar aquí va a ser combinar. Para combinar estos dos, esto quiere decir que me va a quedar la mitad blanca y la mitad negra. O puedo trabajar, acuérdense que acá ya podemos trabajar colores. ¿Sí? Combinar los colores. Entonces yo atrás de mi composición, si agrego formas geométricas, me suman o me restan a mi composición las formas geométricas. Cualquier forma geométrica que yo haga, recuerde que la pueden convertir en vectores y trabajar en función de la composición. Acá, por ejemplo, le saco esa puntita que me molesta. Ahí. Y ahí acá voy a ponerle un triángulo, me gusta el naranja, la combinación del azul con el naranja. Y que lo voy a poner hasta aquí. Este va a ser naranja. Estoy inventando, no sé, ya me están haciendo trabajar. Y lo que voy a hacer con este fondo naranja es darle un contorno a la parte redonda del 3, no sé qué sé yo, se me ocurrió ahora eso. Entonces, cliqueo la línea, un solo clic, me voy a la barra de herramientas, convierto curva a la línea recta y ya tengo para darle el contorno naranja a ese 3. Igual que acá lo termino de cerrar. Y entonces, esta yo había puesto acá, la puedo hacer naranja para que se funda con ese mismo fondo. ¿Ven cómo va cambiando? Este 3, no sé, blanco también estaría bueno porque queda como calado. Miren cómo va cambiando a medida que yo voy utilizando distintos colores. Composición acá puede ser o naranja, que tenga un alto contraste ahí, o lo puedo hacer blanco y trabajar lo mismo que ahí con tipografía para que salga de adentro del 3. Más quiero que la N llegue hasta el borde y la A llegue hasta el borde. Inclusive también quiero que se pierda en el blanco del fondo acá. Chao. Se fusiona ahí. Son detallitos. Y miren cómo van generando. Esta N se me fue. No, ahí. Van generando distintas formas. Ahora, composición tipográfica lo voy a convertir a curva. ¿Por qué? Porque voy a jugar con los bastones, por ejemplo, de la R, para que intervengan dentro del otro color. La I también, quiero bajarlo. Porque recuerden que acá no importa si se lee. Recuerden que acá lo importante es cómo se ve, cómo usamos las letras. Puedo borrarlas a las letras si quisiera, no hace falta que estén las letras. A la A le saco el ojo, chao. Ay, miren qué bonita quedó la A con el ojo redondo. Oh, ya me gustó, ahora lo voy a dejar así. Pero voy a hacer que ese ojo se salga. Así. Ahí deformé la A, me encantó. Queda como pétalo. Eso quiere decir que puedo meter otra forma de pétalo en cualquier otro lugar que necesite. Bueno. ¿Se entendió más o menos cómo es composición tipográfica? Sí, profe. Empiezan a jugar con las palabras, con las letras, con las formas, con los fondos. Y miren que acá me queda un montón de espacio todavía para seguir jugando, que puede ser con las mismas letras o con formas geométricas que genero a partir de los fondos. No sé si tengo algo más. Bueno, el 2 me gusta. Me gustan los números a mí. ¿Cómo quedan? Los números es como que te dan más libertad para jugar. Pero el 2 va a ser blanco. Y por ejemplo, voy a hacer coincidir aquí
Lo voy a hacer re grande, porque quiero que suba y tape allá. Bueno, no tanto porque ya se me fue el bastón re grande. Más o menos de la misma altura del bastón. Ahí, tipografía, vengo para adelante. Objeto, order, hacia adelante de la página para que no se me borre la T. Fíjense que la T me tapa justo la unión esa tan fea que tengo entre el 2 y el 3. Lo utilizo para eso. Es más, acá, por ejemplo, esto que vimos hace la clase pasada, que es la línea. A tipografía le voy a poner una línea blanca. Vamos a cuadro de línea. Una línea blanca extremadamente gruesa, le vamos a poner de 5 milímetros, y le vamos a poner detrás del relleno. A ver cómo queda. No, demasiado. 5 es mucho. Le vamos a poner 3 milímetros con la punta redondeada para que no se me deforme. Ahí está. Y ahí ven cómo la palabra, inclusive ahora la puedo bajar más porque el blanco me acompaña a lo del 13, es como que sí. Y lo puedo hasta agrandar y me genera otra cosa. Si la pongo naranja va a parecer que es del mismo fondo también. Y ya con el borde de la letra me tapó la línea recta. Ahora ya me gusta para ponerla hasta el 2, todo completo. Y ven cómo va, a medida que van modificando o agregando elementos, van probando, si este me gusta más, este me gusta menos. Acá lo abro y fíjense que cuando yo aumento el tamaño, lo que estábamos hablando, se me aumenta también el interletrado. Ya tengo, yo quiero que el borde ese blanco se una, que queden las letras como ahí, pegadas con ese borde blanco. Ahí está. Y tapo la unión entre el 2 y el 3 con la letra. Ahí está. Bueno, ya me puse a jugar yo. Ya está. Listo. Ya me quedo yo diseñando. No sé, a mí estas cosas me fascinan, qué sé yo, empezar a jugar, a buscar. Fíjense de lo que habíamos empezado con el negro y con el azul, cómo termina en otra cosa que nada que ver. Ahí se ve un pedacito de naranja que no quiero que se vea. Lo único que haría en este caso sería subir el bastón del 3 que está escondido allá atrás y no me importa si... Ahí está. Me tapa todos los espacios del fondo. Ahí me gustó más. Bueno, y así hasta donde les dé, hasta donde digan, ya está, acá me gustó cómo quedó. Yo todo esto se lo saco, que ya no me sirve. Este se lo voy a poner como por acá. Que va a ser un azul, no sé, como porque tengo un equilibrio, ya después vemos. Y esto ya me puede ocupar toda la página. Les voy a mostrar cómo recortar en los bordes. Por ejemplo, yo hago acá un diseño hasta el borde de la página. Voy a poner este 3 ahí. Ahí está. Les voy a dar el ejemplo con esta O que yo tengo acá. Con este 0, quiero decir. Presten atención. La O. Lo que tenga que recortar tienen que ser curvas o vectores. No pueden ser tipografías, no me las corta. Entonces, lo primero que hago, si es una tipografía, lo convierto a curvas. ¿Sí? Lo convierto a curva. Voy a dibujar un rectángulo en el borde de la página, ¿sí? Que me tape todo lo que me está sobrando. Con el rectángulo seleccionado, aprieto Shift y selecciono, ahí me selecciona las dos cosas, con Shift me selecciona varios elementos, y selecciono el objeto que voy a cortar. O sea, primero el objeto cortante y después el objeto que va a ser cortado.
Y acá arriba, fíjense que se me habilitan, que les recomiendo que los prueben a estas herramientas y jueguen, que son fascinantes. Se me habilita combinar, soldar, recortar, intersectar, ¿sí? Simplificar. Son muy buenas para generar formas nuevas, siempre en las curvas. Bueno, acá voy a seleccionar recortar. Yo pongo recortar y este rectángulo que ya no me sirve lo borro, y fíjense que la letra O me quedó cortada. Ay, ya se me trabó el core. Ahí está. Me quedó cortada justo para que yo la acomode en el borde de la página. No me queda nada fuera de la página. Uso el zoom y lo acomodo bien donde tiene que ir. Un poquito más abajo. Ahí está. ¿Sí? Del mismo modo, fíjense que yo tengo acá, por ejemplo, un rectángulo que le vamos a cambiar de color para que se vea, un rectángulo violeta, sin línea. Este rectángulo con Shift y seleccionando el otro objeto que está por debajo o por arriba, ¿sí? Le voy a dar a la herramienta intersección. Lo que hace la herramienta intersección es crearme un objeto que lo voy a cambiar de color y siempre se me va al fondo el objeto nuevo. Entonces, objeto, orden, traer hacia adelante de la página. Fíjense que el objeto que me generó es el que justo está en donde se tocan los otros dos objetos en el que yo elegí intersección. Y inclusive me genera un objeto nuevo, que es la mezcla entre estos dos. Esos ejemplos que les puse, la forma de composición tipográfica, tiene mucho de esto, de jugar con figura, fondo. No sé si lo han visto, que no saben si es la figura, si es el fondo, si es una parte de una letra o fondo que dibuja la letra. Bueno, son estas las herramientas que se utilizan para eso. Están muy buenas para mezclar dos letras. Por ejemplo, si yo sigo con esta figura así, hasta acá arriba, supónganse, hasta acá arriba donde termina el 3, y pongo Shift, intersectar con el número, ese objeto, orden hacia adelante, el color, fíjense cómo me cambia a mí el diseño de lo que yo venía haciendo, o sea, me genera otra cosa. Igual esto lo voy a llevar hasta arriba. Ahí está. En vez de ponerse a dibujar con vectores la formita, le ponen intersectar directamente y ya lo tienen solucionado. Se los dibuja solos. Y bueno, acá quiero que vean una cuestión estética que me pasó a medida que voy probando. Yo tengo 3 colores acá, ¿sí? Estoy combinando azul, violeta, naranja con blanco. Y este bastón del 3 con composición tipográfica acá me quedó un blanco muy, muy, muy horrible que me estaría faltando. Por ejemplo, agregarle algún violetita tal vez que me equilibre con este. Que ahora ya no me acuerdo cuál era el que había elegido. Creo que era este. No, muy oscuro este. Entonces, trabajar para el equilibrio de color, inclusive ahí para que me termine de cerrar el bastón de la N, ¿sí? ¿Y hasta dónde voy a llevar esto? Bueno, más o menos hasta ahí, que es acá donde termina el fondo azul. Trabajo otra vez línea compositiva, de esta parte así. Acá abajo voy a trabajar la otra, más cortito. ¿Por qué? Porque acá son 3. Una más chiquita que la otra. ¿Por qué? Esta cuestión de 3 líneas de distinta altura me combinan con esto que yo trabajé acá con los bastones, que son 3 líneas de distintas alturas. Digo, una cuestión estética. Y corto ese blanco tan grande que había acá. Si quiero, y si me parece, y si me gusta, y si creo que es necesario para mi composición,
sigo agregando elementos. Yo acá voy a poner un círculo naranja, que lo voy a interceptar con ese otro para trabajar lo mismo, y ese objeto nuevo que se me creó de color azul o de color blanco. Voy viendo cuál queda mejor. Miren las formas que se van generando a medida que voy agregando cosas. Esto, por ejemplo, este círculo, si lo puse mal de entrada, ya no lo puedo mover. Yo lo quiero levantar para que llegue hasta el borde ahora, pero ya no me coincide la intersección de abajo, la línea de abajo, donde, ¿ven? Tendría que hacer la intersección, o sea, este objeto, hacerlo de nuevo. Si yo lo deformo, ya no me coinciden los bordes. Entonces, cuando vayan a hacer una intersección, primero asegúrense que los elementos están ubicados en el lugar exacto donde tienen que estar. Y esto sería hacer una composición tipográfica. Los textos pueden o no estar, o pueden utilizar un par de letras o un par de números para jugar con las formas geométricas. También pueden combinar, dame una letra cualquiera, esta, pueden combinar con otras familias. Por ejemplo, yo acá tengo un montón de líneas rectas en mi, porque son una tipografía palo seco. Entonces voy a buscar, para cortar esas líneas rectas, la letra con la curva adecuada. Yo ahora puse cualquiera por una cuestión de tiempo, ¿sí? Voy a elegir la letra con la curva adecuada. Por ejemplo, acá está, me encantan esas curvas de la A, para jugar ahí en blanco. Y si le hago una intersección con el 3, ese elemento va a ser el violetita que me estaría faltando. Ahí tengo otro elemento más. Bueno, no lo acomodé perfectamente. ¿Ven para qué sirve el zoom? Para ver, lo acomodaste muy mal. Pero me refiero con esto a que pueden combinar otro tipo de fuente, porque acá lo que estamos jugando o lo que estamos buscando son las formas, ¿sí? Formas geométricas, figura, fondo. Ahora lo que estoy buscando son los colores. Ahí está. ¿Estamos? ¿Se entendió? Composición tipográfica. Sí, profe. Sí, Lo que les recomiendo es que superpongan dos vectores, ¿sí? O dos curvas, y jueguen con esas herramientas de superponer, de recortar, de intersectar. Es súper recontra mil útil para generar estas cosas. Ahora, cuando lo vayan a convertir a escala de grises, no es que van a seleccionar todo y así convertir a grises. En vectores, no. Lo que van a hacer es elegir todos los colores naranjas y asignarle un porcentaje de gris. El naranja acá funciona como uno de los grises más claritos, o sea que podría entrar en un 20%. El naranja, todos los colores, todos los naranjas son 20, no, miento, el naranja es el 50. Naranja es el 50%. 50. ¿Saben por qué? Porque el más clarito en realidad es el violeta. El violeta, selecciono todos los colores violetas de mi diseño y el violeta es 20%. Y el azul, que es el más oscuro, selecciono todos los colores azules que tengo en mi diseño y es no llega a ser negro, pero es el 90%. Acá me queda un naranja que era del 50%. Esta es la versión escala de grises. A cada color que yo trabajo, que les recomiendo que no sean más de 2 o 3, más el blanco y el negro, se
se le asigna un porcentaje de gris según la intensidad del color. ¿Qué saben de eso? Fundamentos del color. ¿Cuál es la intensidad del color? ¿Cuán ¿Cuál es la saturado está? diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre intensidad y saturación? En saturación se pone como más oscuro el color, puede ser. En saturación es un color puro. Lo voy a mostrar acá, en la barra de herramientas. Yo voy a poner en el 3, que es la figura más grande que tengo, un color rojo. Ese es saturación. El color al 100%, ¿sí? de su intensidad, rojo. Ahora, si yo dejo apretada, fíjense que la saturación del rojo, inclusive de manera horizontal me cambia la saturación. O sea, tengo rojos más claritos, rojos más oscuros. Y de manera vertical me cambia la tonalidad. O sea, tengo rojos más violáceos o rojos más amarillentos. El tono, ¿sí? Es la mezcla de los colores en el círculo cromático. La saturación es el color puro. Del puro vamos a los blancos y a los negros. O sea, más clarito y más oscuro. Como si fueran las escalas de grises. Entonces, según la tonalidad y la saturación del color, van a asignarle un porcentaje de grises que tengo acá en la tabla de colores de blanco a negro. Yo le voy a preguntar a la profe Caro si realmente no saben esto. Sí vimos eso, profe. Ah, ya ven que todo lo que vean es importante. Lo que yo estoy notando es que temas fundamentales que no pueden no saber, no lo asimilan, no les están dando la importancia necesaria. Y lo que les va a pasar, chicos, es que a fin de año les va a agarrar un ataque de estrés tan grande cuando tengan que volver a leer todo desde el primer día en cada una de las materias, que son un montón, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo, estos conceptos, cuando el profe dice, esto es importante, anoten grande, saturación, valor, esto lo tengo que saber, porque no es solo de esa materia. Ya ven que los contenidos de una materia las usamos en todos, porque así es esta carrera. Es súper necesario. O sea, todos los profes nos ponemos de acuerdo en qué temas vamos a ir dando, porque hasta eso, ninguno se puede enfermar, faltar, hacerse el boludo, nada, ningún profesor, porque si no atrasa al resto. Trabajamos en conjunto para ir dando los temas, para trabajar en paralelo, para que ustedes puedan ir asimilando y poniendo cosas de otras materias en sus prácticas. Pero lo que estoy notando es que no están prestando la suficiente atención a los contenidos teóricos, a los nombres de las cosas. Eso hagan un poquito de conciencia y un poquito de esfuerzo van a necesitar, porque si no en segundo año, no sé si llegan, se mueren. O sea, si sigan así,
Tarararara.